Ahora sí, mil disculpas. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos al Instituto de Desarrollo Gubernamental y Jurídico, IDE. Mi nombre es Jean-Pierre Villanueva, soy su coordinador académico y quien nos va a acompañar en este nuevo reto, ¿no? A lograr lo que es la certificación, ¿no? La acreditación, aprender este nuevo curso de procedimiento administrativo disciplinario. Antes de comenzar, me gustaría saber qué los motivó a poder estar aquí con nosotros. Me gustaría poder contar con su participación, alguien que me diga, Jean-Pierre, me he matriculado porque quiero aprender, me he matriculado porque me gusta la malla curricular, ¿no? Porque lo necesito en el trabajo. Es muy importante saber cuál ha sido su motivación para poder matricularse con nosotros. No sé si alguien quisiera participar, por favor. Alguien que me pudiese comentar. Es muy importante para nosotros saber qué los motiva a capacitarse, a continuar capacitándose con nosotros. Los escucho. Alguien, solamente una persona nomás necesito. A ver, el primer valiente. Bien, bien, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Ávila. Hola Manuel, ¿cómo estás? Coméntame Manuel, ¿qué te motivó Bien, a estar aquí con nosotros? en- en principio ya tengo una experiencia con ustedes, llevé el curso anterior, muy bueno en realidad. Entonces, la motivación para poder llevar este curso de régimen disciplinario pasa por ampliar conocimientos, reforzar algunas ideas y sobre todo poder compartir con el docente, que es de una calidad muy buena. Por supuesto Manuel, eso es parte de nuestra preocupación y esto nos va a llevar a esta primera diapositiva. Muchas gracias Manuel, muchísimas gracias. Esto es muy importante para nosotros y para cada uno de ustedes también. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. A ver, voy a pasar, un momento. Entonces, ajá, ahora sí. Nuestra promesa, ¿no? ¿Cuál es nuestra promesa? ¿Cuál es la propuesta de valor de nuestra institución, ¿no? Es garantizar la excelencia académica con un enfoque a resultados y visión transformadora, ¿no? Contamos con una metodología de aprendizaje virtual actualizada a las necesidades del sector, hacemos uso de herramientas digitales de fácil acceso y contamos con un seguimiento continuo de nuestros alumnos que garantice una buena experiencia de aprendizaje. Al finalizar este curso, el objetivo es que ustedes puedan volver a recordar estas palabras y digan, sí, efectivamente logré, ¿no? Alcanzar estos 3 puntos que acabo de mencionar, ¿no? Así que esta es nuestra promesa, es parte de nuestro trabajo, sobre todo por mi lado, ¿no? Lo que sería el seguimiento continuo. Van a poder encontrar en mí una persona quien va a estar guiándolos constantemente, alguien que no teman escribirle, no importa la hora, para yo poder apoyarlos en lo que yo pueda, ¿sí? Entonces, quiero comentarles un poco acerca del equipo. ¿Quién está detrás de IDEC? ¿Quiénes somos los que estamos ahí con ustedes para lograr este objetivo académico? ¿No? Contamos con el respaldo de profesionales con experiencia en el sector público y en el rubro educativo, ¿no? Presentándoles primero a Víctor Vargas Espejo, quien es nuestro director académico, es el past presidente del Consejo Directivo y director nacional de seguimiento y evaluación del CEPLAN, una persona con muchos años de experiencia dentro del sector público y que nos está apoyando a lograr a encontrar temas, ¿no? A ubicar docentes, ¿no? Siempre con su experiencia apoyándonos para poder darles lo mejor a ustedes junto con el docente, Gustavo Rico, que ya le voy a presentar. También mi compañera Priscila Mantilla es la directora de comunicaciones, es la razón por la cual ustedes han fijado sus ojos en nosotros, ¿no? Ella es comunicadora de Católica, especialista en comunicaciones e innovación educativa, ¿no? Y finalmente su servidor, Jean-Pierre Villanueva, coordinador académico, llevo la administración, la coordinación académica y la gestión docente de la institución, ¿correcto? Bueno, darles la bienvenida al curso especializado en procedimiento administrativo disciplinario, PAD, ¿no? La ley 30057, la ley del servicio civil. ¿Qué van a aprender en este curso? ¿Qué es lo que se van a llevar? ¿No? En este curso van a adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, con el propósito de optimizar su manejo en las oficinas de recursos humanos de la administración pública. Al finalizar este curso se darán cuenta que esta es la verdadera visión, el objetivo de este curso y es nuestra misión hacérselas llegar, ¿no? Compartirlo junto con el docente. Comentarles un poco también sobre las características del curso. Es algo que ustedes ya conocen, que seguramente mi compañera del área comercial, Neikler González, quien se han contactado muy probablemente, les ha comentado, pero me gustaría volver a remarcar esta información. Así que comencemos, ¿no? Este curso tiene 6 sesiones en vivo, como saben, vía Zoom. Estas sesiones son de 2 horas, en el cual ustedes van a poder interactuar con el docente y analizar diversos casos prácticos.
Es muy importante porque este curso tiene mucha casuística, ¿no? Así que es muy importante para ustedes, ¿no?, tener clara esta información. También van a tener acceso a la plataforma virtual vía Google Classroom. Esta plataforma virtual, ¿no?, nos brinda lo que son, ¿no?, lo que son las clases pregrabadas, que son de esta clase. Por ejemplo, ahorita estoy grabando la clase, esto terminando el curso lo voy a descargar y lo voy a estar subiendo a la plataforma virtual, el cual se les estará haciendo entrega el día de mañana. El día de mañana se les va a estar entrega a su correo electrónico. Ya les voy a estar comentando un poco acerca de por WhatsApp, no se preocupen. ¿No? ¿Qué van a encontrar allí? Van a encontrar lo que son las clases grabadas, las diapositivas del docente y una biblioteca virtual con más de 60 archivos digitales, el cual les va a ayudar muchísimo a reforzar todo lo aprendido junto con el docente Gustavo, con el doctor Gustavo Rico. También este curso está acreditado por 120 horas académicas, ¿no?, el cual se acredita y es válido para cualquier concurso público y privado de acuerdo a las normas de servir la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Y también está certificado, van a obtener un certificado una vez que aprobando este curso, ¿no?, tanto por IDEC como con el Colegio de Economistas de Lima, el cual esta entidad, ¿no?, también acredita nuestros cursos. Esto es algo que les voy a mencionar al final de esta presentación, ¿no? Culminando el curso y aprobando, se les hará entrega de un certificado digital a su correo electrónico. El certificado físico es opcional y lo pueden solicitar con envío a domicilio. Importante, dos puntitos, ¿no?, que sería la certificación por el Colegio de Economistas, tiene un costo de 30 soles y lo pueden cancelar hasta terminar el curso, ¿no? Eso sí, es totalmente opcional. Ya de por sí ustedes tienen un certificado con nosotros que es completamente válido. Y también el envío del certificado a domicilio en físico, eso tiene un costo de 15 soles a nivel nacional. También se los pueden enviar escaneados si así lo prefieren. Es completamente gratis. Y bueno, como les comentaba en el último punto de la primera diapositiva, ¿no?, te acompañamos en este proceso de aprendizaje. Aquí, como les comentaba, formamos un grupo de WhatsApp, el cual nos va a ayudar a interactuar, enviar comunicados, conocer sus apreciaciones, alguna encuesta, una sola encuesta que les voy a enviar para saber cómo nos encontramos, qué les parece, si superamos sus expectativas, ¿no? Reforzamos también lo aprendido en Kahoot. Es una aplicación la cual les voy a comentar muy brevemente. Es una aplicación que me gustaría que la descarguen, es muy importante. Les voy a enviar los links para que puedan descargar esta aplicación porque a partir de la segunda sesión vamos a trabajar con ella. ¿En qué consiste? Básicamente, esta aplicación son pequeñas evaluaciones muy cortitas de retroalimentación de la clase anterior. Es decir, la segunda sesión, o sea, este jueves, vamos a estar tocando la primera sesión, o sea, esta, y vamos a reforzarlo con 10 preguntitas, el cual es completamente opcional para todos ustedes, y el ganador de estos pequeños concursos de 10 minutos que vamos a hacer en cada clase se le premia con 2 puntos adicionales a su evaluación final, ¿correcto? Esto es muy importante para que ustedes tengan siempre en la mente todo lo que el docente está enseñándoles. Así que muy recomendado descargar la aplicación. Les voy a enviar de todas maneras los links para que ustedes puedan descargar de forma rápida. Y a partir de la segunda sesión ya ustedes van a estar experimentando esta aplicación que es excelente y les va a ayudar muchísimo. No lo hagan por los puntos, háganlo también, ¿no?, por aprender, ¿no?, que es lo más importante, ya que solamente es un solo ganador y no gana el que responde de forma correcta, sino el que responde bien y rápido, ¿sí? Y les recomiendo que investiguen un poquito la aplicación, es muy, muy buena. Y bueno, el servicio de atención al estudiante. Ustedes van a poder contar con mis servicios para que yo pueda apoyarlos en cualquier consulta, duda, alguna pregunta al docente fuera de la clase, me la pueden hacer. Yo encantado se la hago llegar al docente y él me estaría enviando lo que es la respuesta a esta pregunta y yo se las estaría, ¿no?, estarían canalizando conmigo en este caso. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Muy importante. Como pueden ver, en la parte inferior encuentra el WhatsApp, el número, el correo electrónico corporativo y, bueno, mi nombre, Jean-Pierre Villanueva. Repasemos las normas de convivencia, muy importante. La puntualidad. La puntualidad es muy importante, más que todo por el respeto a todos sus compañeros, para que tengan todo súper claro, ¿no? Es importante apagar el micrófono, es muy importante ello, es tercer punto de hecho. Para la asistencia, es importante, por favor, que coloquen sus nombres como nickname
de esta clase, ¿no? Colocar el primer nombre y el primer apellido. A veces si es que por ahí no pueden porque recién les instalaron Zoom o porque lo están haciendo el celular o no pueden, escriban su asistencia en el chat para yo poder tenerlo en cuenta. ¿Sí? Es muy importante, lo voy a estar viendo constantemente y en caso de que no se pudieran conectar por algún motivo, es importante comunicármelo, ¿sí? Al chat privado, por favor. Desactivar los micrófonos durante la clase, ¿no? Por respeto al docente y a los alumnos, y solamente cuando el docente lo solicite o pida preguntas, ¿no? En este caso ustedes pueden realizarlas por ese medio, ¿sí? A ver, un momentito, que creo que hay en el chat hay alguien que está escribiendo. ¿Me pareció? Ok, no voy a poder verlo porque me está tapando aquí, pero ahorita le respondo, no se preocupes. Lo que sería, si se presentan problemas para ingresar, es importante verificar primero la conexión a internet, ¿no? Antes de decir, Jean-Pierre, mira, no puedo ingresar por tal motivo, porque de esta manera, si el internet es el problema, yo no, lastimosamente no voy a poder ayudarles. Así que es muy importante revisar su conectividad. Y bueno, finalmente ser amable con sus compañeros y apoyarse mutuamente, como lo que he estado viendo, ¿no? Que se han estado apoyando con el link, enviándoselo, es muy importante. Como pueden ver en la parte derecha de su pantalla van a encontrar lo que son las fechas, el horario de clase, ¿no? Como pueden ver es un poquito complicado las fechas, ya que este es un segundo grupo de un curso. Y como pueden ver aquí, ¿no? Es el martes 8, luego tenemos clase este jueves, aquí en 2 días, luego otra vez el martes 15, luego pasamos al día lunes 21, luego nos vamos el viernes, la sesión 5, y luego terminamos el día lunes 28. ¿Sí? Así que es muy importante estos horarios. Recuerden que también va a estar como foto de perfil del grupo. Así que si necesitan ver los horarios, consúltenlo allí. ¿Sí? Igual me pueden también preguntar a mí, ¿no? Y el horario, como siempre, de 7 a 9. El examen final, el cual voy a estar mencionándoles luego, sería el miércoles 30 de junio. La plataforma virtual, ¿no? Ya para culminar, no quiero extender mucho ello, les vamos a enviar el día de mañana este correo, ¿no? Este correo en el cual les vamos a estar indicando lo que sería mi número nuevamente, el correo, una pequeña bienvenida, y aquí, como pueden ver en la parte inferior, van a poder encontrar un link, el cual les va a llevar directamente a la plataforma virtual. Es muy importante que me respondan este correo para yo poder saber que les ha llegado, ¿sí? Y si en caso no les ha llegado, escríbame con toda confianza para poder hacerles entrega de esta importante aula virtual. ¿Cómo ingresar? Una vez que ustedes le dan clic a este link, automáticamente les va a aparecer esta ventana, si es que están en su computadora. Yo les recomiendo descargar la aplicación, ya que esto va a ayudar a que ustedes lo puedan ver desde el celular. Es muy importante. Colocan su correo electrónico, que necesariamente tiene que ser Gmail. En este caso, como pueden ver, el ejemplo es un correo institucional, pero es de Gmail, ¿no? Si que lo tienen un correo institucional que sea de Gmail, también funciona, pero solamente Gmail, ¿sí? Le dan clic al botón unirse a la clase y automáticamente les va a aparecer lo que es la plataforma virtual, haciendo clic al botón de trabajo de clase. Y allí van a poder ver la biblioteca virtual dividida en partes, 20 archivos en cada una de sus partes, ¿no? Los pronunciamientos relevantes, las resoluciones del PAD y las sesiones que voy a estar subiendo horas después terminando esta clase. Máximo al día siguiente muy temprano, ¿no? Porque demora un poco en descargar y también el tema del internet. Y bueno, presentar a Gustavo Rico, el docente de la clase del día de hoy, el docente quien nos va a acompañar en el transcurso de este curso, la persona que tiene mucha experiencia y la cual se las voy a leer ahorita mismo, ¿no? Con mucho placer, con mucho gusto presentarles al abogado Gustavo Rico Ibérico, especialista en Derecho Laboral Público, egresado de la Maestría de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como de la Maestría de Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como jefe de recursos humanos y asesor legal en diversas entidades tales como OMPE, SUNAR, Servir, CERPAR, BNP. Actualmente es consultor FAC de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con especialización en Derecho Laboral por la Universidad de SAM, en Derecho Administrativo por la Universidad Católica del Perú y en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. También es miembro activo de la Comisión de Derecho Laboral y de la Sociedad Peruana de Derecho. Así que este docente con su enorme experiencia les va a poder ayudar a resolver cualquier duda, cualquier consulta que tengan en el transcurso de la clase. Y nada, no sé, Gustavo, ¿te encuentras allí? ¿Te encuentras con nosotros?
Hola, ¿cómo están? Buenas Dale, le noches. damos una calurosa bienvenida a Gustavo. Gracias, Muchas Jan. gracias, Gustavo. Disculpa más bien que me haya extendido. Muy importante esta presentación. Y nada, te dejo con nuestros compañeros. Voy a quitar lo que es la presentación. Antes de darte pase, mil disculpas. Y ahora sí, no sé si puedas, no te ubico. Un momentito, por favor. Excelente, Gustavo. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí, Gustavo. Listo, entonces te dejo con nuestros compañeros. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Gustavo, tú venia, comenzamos. Gracias. Gracias, Jan. Buenas noches con todos y todas. Qué alegría estar nuevamente con IDEG. Para mí es un gusto poder estar en esta institución y poder compartir experiencias, conocimientos, porque de este tipo de espacios todos aprendemos. Durante estas próximas 3 semanas, el reto es poder abarcar las instituciones más importantes del procedimiento administrativo disciplinario. Como ustedes saben, es uno de los procesos internos que se ven dentro del sistema administrativo de recursos humanos. Correcto. Estoy leyendo el chat constantemente. Como bien ha señalado en su momento Jean-Pierre, existen ciertas reglas administrativas, pero también tenemos unas reglas académicas. Brevemente, participación. Durante toda la sesión, por ahí preguntaban si existía un break. No, no hay break, nos vamos de corrido. Sin embargo, van a haber 2 momentos donde nos vamos a detener para poder absolver las dudas, las consultas, las preguntas o intercambiar las ideas, ¿no? Porque van a haber puntos que establece la norma, puntos que vamos a recoger de la casuística y puntos netamente doctrinales, académicos, que muy probablemente no coincidamos en algunos extremos. Entonces, el primer corte hacemos dentro de 1 hora y el segundo corte 5 o 10 minutos antes de terminar la clase. Asimismo, es necesario mencionarles que hacemos una fase de feedback, una recapitulación de todas las sesiones. Es muy importante para nosotros que ustedes consoliden ciertos conceptos. Conceptos que a criterio de mi persona son los más importantes en cada sesión. Por ejemplo, la próxima semana, para ser exactos, el próximo jueves, vamos a tener nuevamente una sesión y voy a crear un Kahoot, que son 10 preguntas, y ahí Jean-Pierre se va a encargar de poder socializar cómo es el Kahoot, cómo se utiliza. Y van a tener ustedes 10 preguntas. ¿Sí? Es una especie de juego porque es lúdico a la cuenta. Te da puntaje y vamos a ver quién es el que responde primero y el que responde bien. La idea es no tanto quién gana, sino la idea es ver, desde mi punto de vista, hacer un diagnóstico para ver cuáles son los puntos que no han sido bien interiorizados. De esta manera yo voy a poder reforzar durante la sesión siguiente y así poder apoyarnos recíprocamente. La metodología, durante todas las sesiones, a excepción de esta, porque esta es una sesión introductoria, una sesión más de doctrina, de antecedentes, todas las sesiones son eminentemente casuísticas. En algunos casos vamos a recoger casuística del Tribunal de Servicio Civil, vamos a recoger también casuística de nuestra labor profesional que hemos podido recoger y que ya podemos hablarla porque ya tiene la calidad de cosa decidida. Es decir, ya se encuentran resueltos. Y por ahí algunos casos hipotéticos que hemos generado con la finalidad de poder generar, ¿no? Debate entre ustedes. Recuerden que es una metodología que no busca ser un monólogo, sino todo lo contrario, busca que ustedes interactúen, comiencen a preguntarse y a interesarse en el tema del régimen disciplinario. Willer, por favor, el micrófono, gracias. Cada uno de ustedes tiene derecho a una consulta escrita. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a este tipo de respuestas. Durante la clase pueden haber consultas oralizadas, consultas en el chat, y en la gran mayoría son respondidas en el momento. Somos aproximadamente 40 personas, ¿no? De repente en alguna ocasión, en alguna sesión, no sea posible responder a las 40 personas, si es que existiesen 40 preguntas, pero en la medida de lo posible se responde en el momento. Ahora, si por ahí tuviesen una consulta muy especializada en el trabajo, necesito que me oriente cuál sería la respuesta, nosotros nos dedicamos de manera personalizada a brindarle una respuesta. Cada uno de ustedes tiene derecho a un tipo de informe o consulta escrita.
¿no? Donde va a estar sustentado con jurisprudencia del Tribunal de Servicio Civil, del Tribunal Constitucional, doctrina o informes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Al final van a encontrar ustedes un examen. Ese examen va a constar de 20 preguntas, son preguntas objetivas. Por lo general siempre trato de mencionar durante las sesiones, esta es pregunta de examen, ¿no? Entonces, estar muy atentos para ese tipo de preguntas. Luego, habiendo ya dado las reglas académicas, es necesario hacer una pequeña introducción. ¿Por qué debemos aprender procedimiento administrativo disciplinario? ¿No? Y esto responde a un estudio que se hizo internamente, suscrito con IDEG, y uno de los puntos que nosotros consideramos es la mejora económica, ¿no? Todos de alguna manera durante nuestra proyección laboral buscamos mejora económica, algunos tienen un interés de aprender, otros tienen un interés de aprender y asimismo tener una mejora económica constante en el trabajo. Si nos ponemos a analizar cuál es la media remunerativa de un secretario técnico de procedimientos administrativos disciplinarios, que dicho sea de paso es el órgano de apoyo de todos los procedimientos en las entidades, está a un aproximado de 10.000 a 12.000 soles a nivel de ministerios, ¿no? Podríamos citar Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. Entre las otras entidades, que no son ministerios, obviamente, podríamos hablar gobierno regional, local, está entre 6.000 a 8.000 soles. Esto se ha hecho con un estudio de 20 entidades. Bueno, especialistas o analistas que trabajan en régimen disciplinario ganan aproximadamente entre 4.000 a 6.000 soles. Entonces, digamos que es una especialidad del derecho muy atractiva hoy por hoy en la administración pública, porque la norma data del 2014. Las nuevas reglas de juego datan del 2014. Entonces, durante mucho tiempo se han venido existiendo corrientes, o incluso corrientes contradictorias por la propia Autoridad Nacional de Servicio Civil, que ha hecho difícil interiorizar esta disciplina. Entonces, es muy interesante a nivel remunerativo. Por ahí de repente Manuel nos pueda decir, Manuel o Raúl o Milagros, o Julia nos pueden decir, pero Gustavo, no existe tanta esa teoría, porque ya con la ley 31131, ley que busca erradicar la discriminación entre los regímenes laborales, se encuentra terminantemente prohibido a partir del 10 de marzo contratar servidores bajo el régimen CAS. Sí, es cierto, pero pensando a mediano o largo plazo, las secretarías técnicas van a existir en las entidades del Estado, ¿no? Quieran o no, van a existir. Y es necesario especializarnos si nos queremos dedicar a esta rama del sistema administrativo de recursos humanos. Ahora, existen entidades que ya transitaron al nuevo régimen de servicio civil. Estamos hablando de 8 entidades que ya transitaron. Estas entidades, poco a poco, están sacando puestos bajo el régimen de servicio civil. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil ya sacó su proceso de selección para Secretaría Técnica. Y pronto lo hará el Ministerio de Economía y Finanzas, así como también la Oficina de Normalización Previsional. Pero tenemos otro grupo. Nos acompañan también personas que son solamente servidores y que quieren conocer del sistema administrativo de recursos humanos con mayor énfasis en régimen disciplinario, ¿no? Porque la afirmación o la premisa es, como servidores públicos, directivos o funcionarios, no estamos exentos de ser sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces es importante también como servidores conocer las normas sustantivas y procedimentales que rigen el procedimiento administrativo disciplinario. También tenemos aquellas personas de repente en este grupo, digo de repente porque esto sí no lo he corroborado, pero es muy probable, personas que ya trabajan en recursos humanos, que ya están vinculados en temas disciplinarios, personas de asesoría jurídica que quieren conocer más de temas disciplinarios. Entonces, no les vamos a traer un paquete, un curso, donde solamente detallemos lo que la norma dice. No, de ninguna manera. Justamente para este grupo de personas hemos traído abundante casuística para que podamos aprender juntos cómo sancionar de manera adecuada y evitar contingencias como una nulidad ante el Tribunal de Servicio Civil. ¿Sí? Y luego tenemos otro grupo de repente muy escaso que se dedica a la defensa privada. Claro, somos abogados en nuestra rama, en nuestra especialidad, pero el régimen disciplinario tiene sus particularidades. La propia casuística y la jurisprudencia ha generado interpretar ciertos conceptos de manera distinta.
Vamos a hacer un ejemplo. Ex-servidor. ¿Qué se entiende por ex-servidor? Semánticamente ustedes podrían decir aquella persona que está desvinculada. ¿Qué se entiende por titular de la entidad? Manejar los plazos de prescripción para poder defender a mi patrocinado. Todas esas herramientas, todos esos conceptos los vamos a aprender y forman parte del reto durante estas 3 semanas. ¿Sí? Una asesoría podría costar entre 2.000 a 3.000 soles dependiendo de la sanción que está siendo sometido durante el PAT un presunto infractor. Habiendo dicho esto, con esta pequeña introducción, ya que es necesario saber el por qué estudiamos disciplinario, en esta primera clase vamos a hablar del sistema administrativo de recursos humanos como parte de la modernización del Estado y los avances de la Ley de Servicio Civil. Claro, porque si ingresamos a analizar las instituciones del régimen disciplinario de manera directa, sin saber dónde nace, sin saber de qué parte del subsistema dentro del sistema administrativo de recursos tiene génesis, entonces no tendríamos bases o sustentos al momento de poder desarrollar de repente la vigencia de la norma en cuanto a norma procedimental o sustantiva, hablando de la prescripción, por ejemplo. O cómo era el disciplinario antes del 14 de septiembre de 2014, fecha en donde ingresó el régimen disciplinario de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Entonces, esta clase introductoria justamente sirve para eso, para tener un primer acercamiento al sistema administrativo de recursos humanos. Veamos. Algunos hitos importantes del servicio civil. Vamos a comenzar en el año 84. Ustedes recordarán, incluso en sus entidades es muy probable que aún existan servidores bajo el régimen laboral de la actividad de la carrera administrativa, ¿no? Decreto Legislativo 276. Estos servidores durante muchos años, ya sea en el año 84, pero durante muchos años, las leyes de presupuesto, sobre todo del 2013 hacia adelante, han buscado ciertos incentivos para buscar su extinción de los servidores 276. En algunos casos incluso se ha buscado la formalización de los servidores contratados, no nombrados, bajo el régimen laboral 276. Cuando hablemos de un servidor bajo el régimen laboral 276, estamos hablando de un servidor que tiene vínculo laboral y que hace carrera administrativa. Muy importante para el régimen disciplinario. Cuando hablemos nosotros de la ejecución de la sanción, por ejemplo, solamente este tipo de servidores pueden ser sancionados cuando migren a otra entidad. Lo vamos a ver en su momento con calma. Pero es muy importante que ustedes recuerden, servidor 276, aquel que tiene vínculo con una entidad, pero hace carrera administrativa. En el año 90 se aprueba su reglamento, el Decreto Supremo 005-90-PCM, reglamento del Decreto Legislativo 276. En el año 91 sucede algo muy particular. Se tenía la idea, la concepción, errada o no, de que los servidores del Estado no eran tan eficientes. No existía una profesionalización propiamente dicha del servicio civil. Entonces, voltearon y se dieron cuenta que en el mercado laboral privado existen profesionales idóneos, preparados, capacitados y eficientes. Sin embargo, no tenía el Estado esa zanahoria, por así decirle, el incentivo que logre trasladar esos servidores del sector privado al sector público. De modo que dispusieron el ingreso del régimen laboral de la actividad privada al régimen del sector público. ¿Cómo así? Claro, comenzaron a contratar, bueno, obviamente con una habilitación legal, comenzaron algunas entidades, como en ese momento SUNAT, SUNAR, entre otras, comenzaron a contratar bajo el régimen laboral de la actividad privada. ¿Existe diferencia? Claro que existe diferencia. Por un lado, un trabajador 276 tiene un aguinaldo. Primera diferencia importante, pecuniaria. Un trabajador de la actividad privada, Decreto Legislativo 728, tiene, tanto en julio como en diciembre, tiene una gratificación. Ahí solamente ya tengo un primer incentivo para atraer talento del sector privado al sector público. ¿Bajo qué? Bajo esa percepción que los mejores profesionales se encontraban en el sector privado. Pasaron los años y en el año 93 comenzaron a existir ciertas restricciones o medidas de austeridad a nivel de leyes de presupuesto.
Se prohibió, por ejemplo, ejecutar los nombramientos y aumentos salariales. Y esto generó de alguna manera no poder contar con más profesionales con vínculo de naturaleza laboral. Hemos visto ya régimen laboral 276, régimen laboral 728, tiene vínculo laboral pero no hace carrera administrativa. Hemos visto que las leyes de presupuesto a partir del año 93 comenzaron a dar ciertas medidas de austeridad. Entonces, optó el Estado en su momento por los famosos servicios no personales. Hoy en día, conocidos incluso como locadores de servicio. Es decir, aquel profesional que se vincula con una entidad del sector público, pero que no existe una relación de naturaleza laboral, sino una relación de naturaleza eminentemente civil. Formalmente hablando, que después con el tiempo se desnaturaliza, cierto, y vamos a hablar de eso. Cuando lleguemos al año 2008 vamos a hablar de los SNP. En el año 2004 pasa algo muy importante y lo vamos a tocar durante las sesiones, es la Ley Marco del Empleo Público. ¿Por qué? Porque no, dentro de los principios y definiciones que nos da una clasificación sobre funcionario público, ¿no? Funcionarios públicos de elección popular, funcionarios públicos de libre designación y remoción, de designación y remoción regulada, entre otros. Año 2008. Considero yo, desde mi punto de vista, que es uno de los años, después del año 2000, obviamente, más importantes a nivel de sistema administrativo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas. Para comenzar, en el año 95, vamos a retrotraernos un poco, se cerró el INAP. ¿Y qué era el INAP? El INAP era el Instituto Nacional de Administración Pública. Era como una especie de ente rector del sistema administrativo de recursos humanos. Era como el Servir en su época, como el Servir del año 95. Amigos y amigas, era tan importante la labor del INAP, tan importante, que tenía incluso facultad reglamentaria. Es decir, emitía documentos normativos que se ejecutaban y eran de observancia obligatoria dentro de las oficinas de recursos humanos a nivel nacional, regional y local. Sí, por ejemplo, si ustedes el día de mañana reciben una orden por parte de su jefe o jefe inmediato, están en recursos humanos, y les comenta, mira, necesito que hagas una acción de desplazamiento de un trabajador 276. ¿Saben a qué marco normativo tienen que acudir? A una norma del INAP, a una norma de desplazamiento del INAP del año 92. Norma que a la fecha, 2021, sigue vigente. Bueno, año 2008, ¿por qué es importante? Porque se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. ¿Sí? No solamente la Autoridad Nacional de Servicio Civil, sino que se emite un paquetazo de normas vinculadas al sistema administrativo de recursos humanos. Veamos, se crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, se crea el cuerpo de gerentes públicos, obviamente bajo las directrices de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Quiénes son los gerentes públicos? Son estos profesionales que se dedican a cierto sistema administrativo. Se perfecciona un sistema administrativo y luego van, permítame un momento, por favor. Disculpen. Y luego van a las entidades del Estado, en nombre de servir, obviamente, ¿no? Con la finalidad de poder desarrollar actividades en dicho sistema administrativo. Y pasa algo anecdótico. En el año 2008 también se aprueba, se publica el Decreto Legislativo 1057, conocido como, ¿no? Régimen del Servicio Civil. Perdón, conocido como régimen CAS, coloquialmente conocido como régimen CAS. Ahora, acá yo quiero hacer un paréntesis muy importante, y ahí viene lo anecdótico. Cuando ustedes revisan la historia, hay un libro de Kenny Díaz Roncal que yo les recomiendo, muy importante, de Editorial Católica, que habla de la historia del empleo público peruano. Y nos menciona que el régimen CAS no nace como un régimen que obedece al Tratado de Libre Comercio, como muchas personas logran señalar, ¿no? Hay muchos tratadistas, muchos colegas señalan, el régimen CAS nace en virtud al Tratado de Libre Comercio
en virtud del Tratado de Libre Comercio que existió con Estados Unidos en el año 2008. Y fíjense ustedes que eso no es cierto. No es cierto, porque si ustedes revisan el Tratado de Libre Comercio, sobre todo los actos previos, uno de los compromisos era, sí, Estados Unidos señalaba que uno de los compromisos del Estado peruano era solucionar el mercado laboral privado. O sea, las relaciones laborales que existen entre los agentes privados tienen que ser solucionadas. Tienes una dispersión normativa en régimen laboral, por lo tanto tiene que ser ordenada. En el año 2001, aprovechándose ya obviamente en el año 2008, aprovechándose las facultades legislativas que se había otorgado al Poder Ejecutivo a fin de poder alcanzar este Tratado de Libre Comercio, en el año 2001 se había preparado una comisión para estudiar un fenómeno en los regímenes laborales del sector público. ¿Cuál era ese fenómeno? Eran los famosos SNPs. En el año 93, recuerdan ustedes, se prohibió la contratación de más servidores, los nombramientos, los incrementos, y se comenzó a contratar SNPs. Vamos a, metafóricamente, pensar que los SNPs fueron creciendo constantemente, año tras año, y luego, como era evidente, se desnaturalizaban estos contratos. Al desnaturalizarse, ya sabemos cuál es la contingencia inmediata. Contingencia judicial, desnaturalización del vínculo laboral, por lo tanto, inclusión a planilla. De modo que el Estado peruano iba perdiendo todos sus procesos judiciales laborales y generaba un costo laboral. Ese costo laboral era la inclusión a la planilla, incrementando la planilla de pagos, obviamente, y el reconocimiento de los beneficios sociales durante todo el periodo que ese SNP se encontraba en un contrato encubierto de naturaleza civil, formalmente, pero en la práctica era un contrato de naturaleza laboral. Entonces, en el 2001, esta comisión multisectorial sobre la situación del servicio civil, acá está, 2001, tuvo unas conclusiones, ¿no? Y dijo, no, estos SNPs no pueden existir en el Estado, se tiene que formalizarlos. Es justamente el momento oportuno en el año 2008, y lo que estoy mencionando lo pueden encontrar, por favor, en la sentencia que declara la inconstitucionalidad del régimen CAS, ¿no? Recuerden ustedes, la 002, es justamente en ese preciso momento donde el Ejecutivo coge ese informe de la Comisión Multisectorial y sustenta la posibilidad de pasar a estos servidores como régimen CAS. Es así que nace el régimen CAS. Que se haya dado durante una coyuntura del TLC, de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sí. Pero que haya obedecido a los compromisos estrictos del TLC, no, porque el TLC nunca estuvo pensado para los servidores del sector público, estuvo pensado para los agentes privados. Tanto es así que cuando nace incluso el régimen CAS, nace como un contrato administrativo de servicios. No nace como un contrato de naturaleza laboral. Posteriormente, debido a la acción de inconstitucionalidad y al pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución, se decidió que, en efecto, el régimen CAS tiene ciertos rasgos de laboralidad. Por lo tanto, debe ser tratado como un contrato de naturaleza laboral y otorgarse derechos a ese nivel, ¿no? ¿Que es un régimen especial? Sí. ¿Con rasgos de laboralidad? Sí. Pero no es un contrato administrativo propiamente dicho. Entonces, fíjense ustedes, yo quería comentarles esto porque para no incidir en el error, ¿no? Si quieren tener más conocimiento sobre el particular, por favor, les invito a revisar esa sentencia del Tribunal Constitucional y van a encontrar en 2 fundamentos donde se explica cómo es que nace en realidad el régimen CAS, ¿sí? El régimen CAS nace para solucionar esa bola de nieve, esa contingencia judicial que año tras año se iba incrementando y que el Estado tenía que afrontar porque las desnaturalizaciones ya llegaban a tal punto que resultaban ser insostenibles para el Estado peruano. Y ustedes van a recordar. ¿Por qué? Porque los locadores de servicio, incluso que cumplían ciertos requisitos, pasaron automáticamente al régimen CAS. ¿Cómo nace el CAS entonces, amigos? Nace justamente para solucionar esta contingencia que se había generado con los SNPs, conocidos hoy en día como locadores de servicio. Y ahora, ¿no? En el año 2021, nuevamente, el tema de agenda, régimen CAS, 9 de marzo, se publica la ley 31131, una ley que busca que los servidores bajo el régimen CAS a mediano y largo plazo, 5 años como máximo, pasen a ser servidores 728 o
276, de acuerdo al régimen predominante de la entidad. Sigamos viendo la línea de tiempo. Año 2008 se aprueba la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se crea. Pero es recién hasta el año 2013 que se aprueba la ley sustantiva, la ley del servicio civil. Claro, porque ¿de qué me sirve tener el ente rector, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, si no tengo la norma sustantiva que me permite de alguna manera comenzar a implementar el tránsito de las entidades al nuevo régimen? Entonces es recién en el año 2013 que se aprueba esta ley. Algunas modificaciones normativas que son importantes y que están en la diapositiva, y ustedes pueden apreciarla, son importantes para el tema disciplinario. Por ejemplo, en el año 2017, con el decreto legislativo 1337, se aprobó la inclusión de los secretarios generales de todos los ministerios como un funcionario público. Y acá yo quiero hacer otro paréntesis, ¿no? Pregunta de examen. ¿Quiénes son funcionarios públicos para efectos del sistema administrativo de recursos humanos? Muchas veces en la administración pública nosotros consideramos como funcionario público aquella persona que está ocupando un cargo directivo, ¿no? Aquella persona que es un secretario general, probablemente, pero la pregunta es, ¿en realidad un jefe de recursos humanos, un jefe de abastecimiento, es un funcionario público? Fíjense que no. Para efectos de recursos humanos, solamente son considerados funcionarios públicos aquellos que están establecidos de manera expresa en el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil. Entonces, evitemos, en la medida de lo posible, ya sea coloquialmente, ya sea con nuestros escritos, considerar como funcionario público al jefe de jurídica, al jefe de un órgano de línea, al jefe de abastecimiento, logística, recursos humanos, administración, entre otros, ¿no? En el año 2017 se incluyó como funcionario público, miren qué tan importante es, porque es número clausus el artículo 52. Número clausus significa que solamente los que están en el artículo 52 son funcionarios públicos, que en el año 2017 se tuvo que modificar para incluir a los secretarios generales de los ministerios, solo de los ministerios, como funcionarios públicos. Gustavo, ¿pero por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque durante las 6 sesiones vamos a ver régimen disciplinario. Y tenemos régimen disciplinario ordinario, que es lo común, lo que van a ver en el día a día en la administración pública. Luego vamos a ver régimen disciplinario sobre hostigamiento sexual, que es un régimen disciplinario especial. Y por último, vamos a ver el régimen disciplinario en contra de funcionarios públicos. Entonces será muy importante advertir esto. Luego, con el decreto legislativo 1410, publicado en el año 2018, también se hace la inclusión, algunas modificaciones, a la falta administrativa vinculada con hostigamiento sexual. Un año después, en el año 2014, se publica el reglamento de la Ley del Servicio Civil. Claro, recuerden ustedes que existen normas autoaplicativas, pero existen otras normas que requieren necesariamente de la reglamentación por parte del Ejecutivo. En el caso de la Ley del Servicio Civil, recién en el mes de junio, 13 de junio del año 2014, se aprueba su reglamento. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque la 11ª disposición complementaria, ¿no?, final del reglamento de la Ley de Servicio Civil establece que la entrada en vigencia de las disposiciones vinculadas a disciplinario será a los 3 meses posteriores de la publicación de este reglamento. Por lo tanto, si el reglamento se publicó el 13 de junio del año 2014, las normas del régimen disciplinario entraron en vigencia, pregunta de examen, el 14 de septiembre del 2014. Entonces, el 14 de septiembre de 2014 es un hito importante en la administración pública porque a partir de esa fecha entraron en vigencia las reglas sustantivas y procedimentales de la Ley del Servicio Civil en materia disciplinaria. Gustavo, ¿por qué 3 meses? Porque según la exposición de motivos, lo que se buscaba, ¿no?, la exposición de motivos de la ley, ojo, se buscaba de alguna manera que las entidades comiencen el proceso de adecuación, porque como lo vamos a ver en esta sesión, antes no existía Secretaría Técnica de régimen disciplinario, ¿no? Entonces las entidades de recursos humanos
tenían que adaptarse y sobre todo ver qué van a hacer con los pasivos, los expedientes que tenían con la anterior norma. Habiendo ya visto el tema histórico, podemos llegar a la siguiente conclusión. En el Estado peruano, en la administración pública, existe una dispersión normativa. En nuestra línea de tiempo hemos visto 4 regímenes laborales. Hemos visto 276, aquel régimen con vínculo laboral que hace carrera administrativa. Hemos visto también regímenes laborales como 2728 y 1057, conocido coloquialmente como régimen CAS. Aquellos que tienen vínculo de naturaleza laboral, sí, pero no hacen carrera administrativa, no hacen una progresión. Por ejemplo, si Manuel ingresa como régimen laboral 728 una entidad del Estado, Manuel no va a hacer progresión en la carrera. Ingresa como especialista y se quedará como especialista hasta que postule a otro puesto bajo ese régimen con un mayor nivel, una mejor remuneración. Pero luego tenemos los regímenes especiales. En la administración pública existen un aproximado de 12 regímenes especiales. Vamos a nombrar algunos. Tenemos, por ejemplo, de profesores, de asistencias de la salud, diplomáticos, policías, militares. Tenemos docentes universitarios, fiscales, ¿no? Y cada régimen especial tiene su propio régimen disciplinario. Es importante conocer esto porque cuando veamos ámbito de aplicación del régimen disciplinario de la ley 30057, se van a dar cuenta que no se aplica a estos regímenes especiales. Se aplica siempre y cuando la norma especial del régimen especial, obviamente, tenga un defecto o una deficiencia normativa. Cuando existe un defecto o una deficiencia, entraría supletoriamente la ley del servicio civil y su reglamento en materia disciplinaria. Luego tenemos otros regímenes, por ejemplo, aquellos que sin carrera pero con vínculo laboral. ¿Cuáles son ellos? Los cuerpos de gerentes públicos, ¿no? Recuerden estos profesionales que son preparados previo concurso público por la Autoridad Nacional del Servicio Civil y luego son destacados, son derivados a ciertas entidades del Estado para reforzar los sistemas administrativos. Luego tenemos aquellos profesionales sin carrera pero con vínculo civil. ¿Cuáles son? Los que son contratados mediante FAC, ¿no? Los funcionarios de alta gerencia. Tenemos los PAC, los personal altamente calificados, y tenemos los profesionales contratados mediante convenios internacionales, PNUD, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Al margen de este cuadro, de estos regímenes que tenemos en el sector público, están todavía latentes, vigentes, los famosos locadores de servicio. Claro. No, que el presidente Huatuco señala que está prohibido la contratación de locadores de servicio en la administración pública. No, que el reglamento de la ley de servicio civil también establece una de sus disposiciones que se encuentra prohibido la contratación de locador de servicio. Y eso es mentira. Y les voy a explicar por qué. Lo que establece tanto el presidente Huatuco como el reglamento de la ley de servicio civil, que se encuentra prohibido y existe responsabilidad disciplinaria contratar a un locador de servicio y desnaturalizar su contrato. Eso se encuentra prohibido. Pero la contratación de locadores de servicio no se encuentra prohibido. La desnaturalización sí, y genera responsabilidad administrativa disciplinaria. Un alcance adicional sobre los locadores de servicio. Recuerden que hace unas 3 semanas aproximadamente se acaba de aprobar en una de las comisiones del Poder Legislativo un proyecto de ley. Ahora está para el veto presidencial, me parece que ya debe estar devolviéndose, un proyecto de ley que prohíbe la contratación de locadores de servicio. Recién va a existir una norma en la administración pública que se prohíba contratar locadores de servicio para actividades de carácter permanente. ¿Existen excepciones según el proyecto de ley? Sí. Una de esas excepciones es contratar locadores de servicio máximo por 6 meses. Gustavo, ¿por qué nos explicas esta diapositiva? Porque de alguna manera, esta es una pequeña introducción para ver el ámbito de aplicación en la siguiente clase. Cuando mencionemos en el examen o en el Kahoot, ¿cuáles son los regímenes generales del sector público? Tenemos trabajadores bajo régimen laboral 276, 728 y 1057, conocido como régimen CAS. Durante las sesiones vamos a hablar regímenes generales, entonces automáticamente tenemos que interiorizar y saber que cuando hablemos de regímenes generales estamos hablando de estos 3 regímenes, ¿sí? Sigamos.
Durante muchos años, 2013 hacia adelante, se han venido criticando, así como también felicitando los avances del régimen de servicio civil. Sobre todo con la lentitud que está existiendo durante tantos años, 2013 hasta la fecha, en cuanto al tránsito de las entidades y el tránsito de los servidores. Han existido también normas, recuerden ustedes, acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Servicio Civil en materia de negociación colectiva, normas de negociación colectiva que han sido derogadas este año. La Ley 31131 también es un golpe, ¿no?, al servicio civil meritocrático. Pero fíjense ustedes que el sistema administrativo de recursos humanos no solamente es una ley, y esto es lo importante de esta diapositiva. Cuando hablemos del servicio civil meritocrático, cuando hablemos del sistema administrativo de recursos humanos, no solamente estamos hablando de la Ley 30057, sino estamos hablando de una política nacional de modernización de la gestión pública. Y este es a largo tiempo, ¿no?, a largo plazo. Obviamente, cuando se instale el nuevo gobierno, las políticas de modernización del Estado muy probablemente se modifiquen y se cambien, y el servicio civil meritocrático deje de ser uno de los pilares de la gestión del cambio, de la modernización del Estado. Claro, por ejemplo, si ustedes revisan cuáles son los pilares que sostienen a esta política de modernización del Estado, van a encontrar políticas de gobierno electrónico, gobierno abierto, gobierno institucional. Entonces, cuando atacan a la ley de servicio civil, no solamente se trata de una ley, sino se trata de una política nacional de modernización del Estado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya vamos a empezar a hablar de un sistema administrativo. Claro, ustedes muy probablemente ya conozcan los 11 sistemas administrativos del Estado. Cuando comenzamos a estudiar gestión pública, y queremos conocer cuál es el funcionamiento de las entidades del Estado, es necesario conocer cada uno de los sistemas administrativos. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, abstracción. Una entidad del Estado tiene dos finalidades. Por un lado, o brinda bienes, ¿no?, o brinda servicios, ¿correcto? Entonces, la entidad del Estado gráficamente se puede dividir en dos. Por un lado, tengo órganos de línea. Es decir, estos órganos se dedican exclusivamente a los objetivos misionales de la entidad. Por ejemplo, si soy registros públicos, a la publicidad, al registro, ¿no?, a brindar seguridad jurídica mediante la publicidad. Estos son mis objetivos misionales. Y tengo órganos de línea dentro de la SUNAR que están orientados a estos objetivos misionales. Y al otro lado, tengo a los órganos de administración interna. Y estos órganos de administración interna son como engranajes que sirven de ayuda a los órganos de línea para que puedan cumplir su finalidad, sus objetivos misionales. En estos órganos de administración interna van a encontrar a los sistemas administrativos. Claro, porque ¿qué sería de SUNAR, fíjense ustedes, sin una oficina de recursos humanos? ¿Qué sería de SUNAR si no tiene una oficina de tecnologías de la información? ¿Cómo haría ¿Qué sería de SUNAR sin una oficina de planeamiento y presupuesto? ¿No? ¿Cómo haría su planificación? ¿Cómo vería su presupuesto institucional anual? Y así, entonces recuerden, una entidad brinda bienes o servicios, se puede dividir en dos: órganos de línea dedicados a los objetivos misionales, ¿no?, la prestación de bienes y servicios, y órganos administrativos. Estos órganos administrativos coadyuvan a la realización de estos objetivos misionales. Entonces, los sistemas administrativos se encuentran en los órganos de administración interna. Tenemos abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad e inversión pública. Cada uno de estos sistemas administrativos tiene un ente rector, es decir, aquella institución que brinda el marco normativo, que puede emitir opiniones vinculantes y que, de alguna manera, orienta cada sistema. Estos 6 sistemas administrativos iniciales que he mencionado están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Es muy probable que por eso al Ministerio de Economía y Finanzas se considere uno de los ministerios, por qué no decirlo, más importantes de la administración pública. Luego tenemos planeamiento estratégico a cargo de ese plan. Acá hablamos del PEI, hablamos del POI.
Luego tenemos Defensa Judicial del Estado. Acá van a encontrar a los procuradores públicos, por ejemplo, ¿no? A cargo del Ministerio de Justicia. La Procuraduría Pública, sí, también forma parte como si fuese un sistema administrativo. Control gubernamental, a cargo de la Contraloría General de la República. Modernización del Estado, simplificación administrativa, análisis de calidad regulatoria, gobierno electrónico, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, modernización del Estado. Y por último, tenemos a la gestión de recursos humanos, como un sistema administrativo de todas las entidades del Estado. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a analizar el sistema administrativo de recursos humanos, pero con más énfasis en lo que es procedimiento administrativo disciplinario. Miren este ejercicio. Si yo le pregunto, por ejemplo, a ver quién nos acompaña. Nos acompaña Mike. ¿Cómo estás, Mike? Nos acompaña Mike y nos acompaña Jonathan. Si yo le pregunto a Jonathan, Jonathan, ¿el procedimiento administrativo disciplinario forma parte del sistema administrativo de recursos humanos? Y Jonathan me puede decir, sí, en efecto, sí forma parte. Ah, qué bien. ¿Y qué parte, de qué subsistema? Entonces, Jonathan tendría que ir a revisar la norma y ver primero qué es un sistema administrativo, ver primero qué es un subsistema de gestión de recursos humanos. Fíjense ustedes, el sistema administrativo de recursos humanos es todo este cuadro. Es un sistema que tiene a su vez 7 subsistemas. Cada subsistema tiene procesos internos. Cada proceso tiene un producto, ¿no? Tiene una acción. Por ejemplo, si vamos a hablar de procedimiento administrativo disciplinario, es un proceso que forma parte de administración de personas. Administración de personas está incorporado en el subsistema de gestión de empleo. Subsistema que a su vez está subsumido en el sistema administrativo de recursos humanos. Queridos amigos y amigas, es importante saber de dónde nace el procedimiento administrativo disciplinario, sobre todo para saber qué normas vamos a aplicar, ¿sí? Recuerden, el sistema administrativo de recursos humanos tiene 7 subsistemas. Todos los que trabajamos en recursos humanos manejamos estos procesos. De repente no en ese orden, pero de alguna manera, durante nuestro día a día, estamos vinculados con cada proceso, con cada subsistema dentro del sistema administrativo de recursos humanos. Dicho esto, vamos a ver cuál es la organización de Servir. Para empezar, la Autoridad Nacional del Servicio Civil forma parte de todo el sistema. Asimismo, están las oficinas de recursos humanos. Las oficinas de recursos humanos de todas las entidades del Estado. Obviamente que existen excepciones, ¿no? Por ejemplo, las entidades que están excluidas del régimen de servicio civil. Congreso de la República, ¿no? SBS, BCR. El Tribunal de Servicio Civil también conforma la organización. Y vamos a ver el Tribunal de Servicio Civil, incluso hay una sesión en este curso especializado solo de Tribunal de Servicio Civil, con bastante casuística. Solamente una introducción en esta primera clase. El Tribunal de Servicio Civil es la segunda instancia administrativa. El Tribunal de Servicio Civil en materia disciplinaria solamente ve los recursos de apelación, de suspensión y de destitución. Pregunta de examen. El Tribunal de Servicio Civil en materia disciplinaria solamente ve los recursos de apelación, de suspensión y destitución. Y luego forma parte de la organización la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Gustavo, nos acabas de mencionar que la Autoridad Nacional de Servicio Civil es el ente rector del sistema administrativo. Debo de entender de los 7 subsistemas. Sí, a excepción de uno. Y esto en virtud a una modificación que existió en el año 2018 y luego fue ratificado hace poco. Ese es el sistema, queridos amigos. Todo esto está a cargo de Servir, ente rector de todo el sistema, a excepción de la gestión de compensación. Eso quiere decir, permítame por favor. Eso quiere decir, amigos, que todo lo que tenga que ver con remuneración, con compensaciones, lo ve la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos es un órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entonces, 7 subsistemas, solamente 6 subsistemas donde servir es ente rector, y el subsistema vinculado a compensación, remuneraciones, aprobación o opinión previa del PAP está a cargo del MEF, a través de este órgano del INE. Si eso es así, ¿cómo queda el Tribunal de Servicio Civil? Nos has mencionado que ve todos los recursos de apelación, en especial de régimen disciplinario, pero también ve los recursos de apelaciones de las otras materias. Sí, sí los ve el Tribunal de Servicio Civil, a excepción de temas vinculados a conflictos con contenido económico, conflictos, por ejemplo, liquidación de beneficios sociales. Han hecho mal el cálculo, voy al Tribunal de Servicio Civil. No, eso no es competencia del Tribunal de Servicio Civil. El Tribunal de Servicio Civil ve progresión, acceso, ve régimen disciplinario, puede ver incluso progresión en la carrera, ¿no? Pero no ve temas económicos, ¿sí? Muy importante, por favor. Problemas actuales en la gestión de servicio civil. Claro, el nuevo régimen de servicio civil nace de alguna manera para solucionar estos problemas, ¿no? Estos problemas que son latentes y objetivos en las entidades. Por ejemplo, falta de predictibilidad en las decisiones, ¿sí? Como veremos más adelante en las diapositivas, teníamos supuestos hechos que tenían incidencia o tenían alguna característica de falta administrativa. Sin embargo, para Juan Pérez sí se sancionaba, pero para Gustavo Rico no se sancionaba. Entonces no existía, y en algunas entidades todavía no existe predictibilidad al momento de tomar sus decisiones en materia disciplinaria. Por otro lado, existen más de 400 conceptos de pago de remuneraciones. Sí, recién en fines del año 2014 se crea este famoso aplicativo AIRS. Algunos de ustedes ya lo conocerán, sin duda, los que están en recursos humanos. Vamos a hacer solamente un paréntesis para que las personas que no están acostumbradas con el AIRS puedan tener este primer acercamiento. El AIRS es un aplicativo que lo maneja la Dirección General de Gestión Fiscal con la finalidad de poder dar altas y bajas de todas las personas que se vinculan al Estado. Por ejemplo, si Gustavo Rico se vincula, bueno, ahora con la ley 31131 ya es imposible, pero vamos a imaginarnos que sí existe habilitación legal para incorporar. Me vinculo al Estado, significa que la entidad previamente ha solicitado un registro AIRS para mí. En este registro AIRS van a estar contenidos tanto mi remuneración como mis beneficios, y de alguna manera el Estado peruano, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal, va a poder tener mapeado cuánto gana Gustavo Rico, cuánto va creciendo la planilla en cada entidad de acuerdo al nivel de gobierno. El AIRS no se aplica a gobiernos locales, solamente se aplica a gobierno regional y nacional. Se aplica a gobiernos locales en cuanto a la remuneración de alcaldes, nada más. Otra de los problemas que se tienen que afrontar, más de 15 regímenes laborales. Entonces, una de las finalidades es, primero, profesionalizar la meritocracia y luego unificar los regímenes generales, ¿no? No solamente generales, sino también los especiales de acuerdo a la compatibilidad que tengan con el régimen de servicio civil. ¿Eso se va a lograr? Bueno, se tendrá que ver, ¿no? Todavía tenemos 8 entidades, recién 8 entidades en 8 años, y el avance no ha sido tan notorio para poder dar una opinión favorable, ¿no? ¿De que existe renuencia? Sí existe renuencia por parte de los servidores, sobre todo los servidores 276 y 728. Conocemos en algunas entidades que reciben bono de cierre de pliego, por ejemplo, 15.000, 20.000 soles. Claro, ese tipo de servidores no van a querer trasladarse, migrar al nuevo régimen de servicio civil, porque con el nuevo régimen de servicio civil ese tipo de beneficios o conceptos no van a existir. Que el traslado es voluntario, en efecto es voluntario, ¿no? Sin duda alguna, pero el tema es costo-beneficio. ¿Para quién era más atractivo el régimen de servicio civil? El régimen de servicio civil era más atractivo para los servidores que se encontraban bajo el decreto legislativo 1057. Para los servidores CAS era muy atractivo el régimen de servicio civil, pero con esta ley 3131 de alguna manera se le ha quitado, digamos, a su público objetivo, ¿no? Bueno, son una de las cosas que hay que ir superando. Luego, demandas judiciales por homologaciones, reconocimiento de vínculo laboral. Se busca también, el nuevo régimen de servicio civil busca que no exista ya tantos locadores de servicio, ¿no? Por eso es que su reglamento señala como una posible contingencia la desnaturalización. Busca que ya existan servidores registrados en las planillas. Las negociaciones colectivas. Bueno, es un tema
que en el año 2013-2014, después de tantos años, se concedió el derecho a la negociación colectiva en el sector público, sino que la ley como el reglamento ofrecieron una negociación colectiva, pero una negociación colectiva restringida. Es decir, puedes negociar todo lo que quieras, a excepción de conceptos o beneficios con contenido económico. Esto ameritó en su momento de que colectivos como colegios de abogados presenten acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley y el reglamento, sobre todo en temas de negociación colectiva. ¿Sí? Luego la desigualdad salarial. Sí, bueno, esta es una anécdota, ¿no? Existen servidores que realizan funciones iguales, ¿no? Tienen jefes similares, están en instituciones distintas, eso sí, son choferes, tienen el mismo horario, características muy similares, sin embargo el chofer de la entidad A gana 5.000 y el chofer de la entidad B gana 2.500. Entonces, ¿por qué esta disparidad? ¿Por qué esta desigualdad remunerativa? Lo que busca el nuevo régimen de servicio civil es justamente hacer rangos salariales para poder agruparlos por familia de puestos, ¿no? Para poder agruparlos también por grupo de servidores y de esta manera poder tener una estructura remunerativa uniforme. Objetivos: profesionalizar el servicio civil. Cuando hablamos de profesionalizar, estamos señalando que se busca tener servidores capacitados constantemente, idóneos. Terminar con el desorden de contrataciones, de remuneraciones, deberes y derechos de manera dispersa, con tantos marcos normativos que existen en la administración pública en materia de derecho laboral. Luego, consolidar el sistema de gestión de recursos humanos, un solo sistema. Características: la meritocracia. La meritocracia no solamente entendida al inicio, sino también la meritocracia entendida para los concursos y evaluaciones para la progresión en la carrera, ¿sí? Meritocracia para acceder al puesto de trabajo, sí, pero también meritocracia para poder ascender en la carrera. Igualdad de oportunidades, claro. Una de las características de la ley de servicio civil es que sean concursos públicos, en igualdad de oportunidades, y también en la capacitación se puede ver reflejada esta característica, porque antes, ¿quién se capacitaba? Antes se capacitaba el que tenía cierta cercanía a una oficina de recursos humanos. Ahora existe una metodología para la capacitación. Se capacita el que tiene una brecha de conocimiento. Se capacita el que quedó desaprobado en una evaluación en mérito a la gestión de rendimiento. Entonces, ya existe una igualdad en la capacitación. La capacitación es para todos los que tienen una brecha de conocimiento, los que requieren y tengan esa necesidad. Y luego tenemos un PAT unificado. Es una de las características también que se busca. Un PAT unificado de los regímenes generales, recuerden, 276, 728 y 1057, tener una sola norma, un solo procedimiento administrativo disciplinario. Entidades que han transitado hasta la fecha. 2013, que se aprueba la Ley de Servicio Civil, hasta el año 2021. Solamente tenemos 8 entidades que han transitado. ¿Sí? En 8 años, 8 entidades. Y es una de las cosas que se critica. Que se critica a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, a sus 3 presidentes que han pasado, ¿no? Desde esa fecha. Hace aproximadamente un mes, si no es menos, 3 semanas, se han emitido un paquete de normas que buscan acelerar el proceso de tránsito al nuevo régimen de servicio civil. Lo que se busca para terminar este año, por ejemplo, son que 16 o 18 entidades, si no me equivoco, transiten de manera express, rápida, al nuevo régimen de servicio civil. Por ejemplo, antes se tenía dentro de las fases del proceso de tránsito el mapeo de procesos, ¿no? Y las mejoras. Ese paso dentro del tránsito ha sido eliminado. Y así se han eliminado ciertas etapas dentro del proceso de implementación al nuevo régimen de servicio civil con la finalidad de incentivar que más entidades transiten al nuevo régimen de servicio civil. Se ha generado también, por ejemplo, aquellas entidades que se crearon a partir del 2014, un proceso de implementación del nuevo régimen de manera más simplificada. Esto sobre todo se da en los programas especiales o los proyectos. Pero estas son las entidades, queridos amigos, que ya transitaron al nuevo régimen de servicio civil. Y cuidado, son entidades que han transitado al nuevo régimen de servicio civil. No significa que los servidores hayan transitado. Solamente para acotar acá.
Una entidad transita al nuevo régimen de servicio civil, pero para que termine el tránsito, también los servidores de la entidad tienen que transitar. ¿Qué sucede si no transitan? Bueno, se quedarán en su propio régimen, ¿no? Pero ya sacan a concurso todos los puestos. Hemos terminado esta primera parte y ya corresponde leer sus comentarios y poder, por favor, invitarlos a que enciendan sus micrófonos para cualquier comentario adicional y poder interactuar juntos. Así que los escucho con todo gusto mientras ingreso al chat. Los escucho, por favor. ¿Cómo están? Hola Mike, Manuel, ¿qué tal? Nos acompaña Roger también, ¿no? Doctor, buenas noches. Roger nos pregunta, nos dice, algunas municipalidades contratan gran cantidad de servidores por requerimiento, que es cuestionable porque prácticamente es a dedocracia, y elimina la meritocracia. Estos servidores se les puede aplicar el PAT, estos servidores por requerimiento pueden firmar autorización de documentos de la municipalidad. Cuando se refiere, Roger, coméntanos por favor, muy interesante. Roger, cuando te refieres a servidores por requerimiento, ¿te estás refiriendo a locadores o te estás refiriendo a servidores CAS? Porque los locadores no son servidores, ¿no? Pero coméntanos, Roger, porque muy interesante. ¿Te refieres a ver, nos ha escrito, locadores? Excelente, gracias, Roger. Claro, para empezar, recuerda que los locadores no son servidores, ¿no? No son servidores. Nos dice, se hace por requerimiento, ya. Resulta cuestionable. Elimina la meritocracia y esos servidores se puede aplicar PAT. Ya. Los locadores de servicio están exentos del procedimiento administrativo disciplinario, Roger. ¿Y exentos por qué? Lo vamos a explicar justamente en las siguientes diapositivas, pero voy a anticipar. Un servidor y un locador de servicio. Ustedes mismos saquen las diferencias. Un servidor tiene una relación laboral. Una relación laboral tiene 3 elementos esenciales: prestación de servicio, remuneración y subordinación. Prestación de servicio, que ejecuta la labor. Remuneración es el pago que recibo por mi trabajo, por mi labor. Y la subordinación, ¿no?, es estar sujeto jerárquicamente al empleador. En mérito a la subordinación, el empleador brinda órdenes, puede fiscalizar mi trabajo y puede sancionar. A diferencia de un locador de servicio, es una relación de naturaleza civil, no es de naturaleza laboral. Tiene 2 elementos, solamente tiene la prestación de servicio y tiene la contraprestación de servicio. No existe la subordinación. Estimado Roger, si existiese la subordinación, automáticamente podríamos aplicarle el procedimiento administrativo disciplinario de la ley 30057, pero no. A los locadores de servicio no se le aplican las reglas del disciplinario de la ley del servicio civil. Sin embargo, la pregunta de Roger es muy interesante. ¿Por qué? Porque seguro Roger ha visto que antes del 14 de septiembre de 2014 se sancionaba a locadores de servicio por vulneración al código de ética. Sí, antes sí se sancionaba a los locadores de servicio, incluso se los multaba cuando ya se habían desvinculado la entidad. Pero muchas gracias, Roger, por tu intervención. Así, por favor, preguntemos, y eso va a ser más dinámica la clase, ¿no? Recuerden que no buscamos hacer un monólogo, todo lo contrario. Esta clase no tiene tanta casuística, pero es un primer acercamiento para poder conocernos también. Carliño, ¿cómo estás, Carliño? Qué gusto tenerte esta noche con nosotros. Nos pregunta, la OGMA y la ODEGMA, ¿en qué régimen se ubican? Claro, la OGMA y las ODEGMAs, la OGMA es a nivel de Corte Suprema y las ODEGMAs son en los distritos judiciales, ahí son regímenes especiales para magistrados, ¿ya? Carliño, ellos están en los regímenes especiales. ¿Te acuerdas que tenemos regímenes generales, que son 3? Luego en el medio estaban los regímenes especiales. Para ellos se aplica su propia norma especial. Cuando existe un vacío, una deficiencia en la norma, recién podrías acudir supletoriamente, y si es compatible, obviamente, con las instituciones jurídicas de la ley 30057 en materia disciplinaria. Pero atendiendo a tu pregunta, Carliño, es un régimen especial. ¿Ya? Muchas gracias, Carliño, por la pregunta. Roger nos pregunta nuevamente, ¿el Tribunal de Servicio Civil puede ver en apelación el caso de una profesora de la carrera pública magisterial que es declarada
excedente y reubicada a otra institución educativa diferente a su original institución? Sí, claro que sí, y existe bastante jurisprudencia sobre el particular, Roger, claro que sí, sí puede ver. Roger ahí nos estaba aclarando que eran locadores. Merin Martínez nos pregunta si no se le aplica Buenas el noches. PAT al locador. Claro que sí, nos está preguntando Mary. Sí, Roger, ahorita te doy pase. Permíteme terminar con las preguntas escritas, por favor. En la práctica hay subordinación. Sí, Roger, puede existir subordinación. ¿Ya? Un locador de servicio puede estar desnaturalizado, puede existir subordinación. Sin embargo, hasta que no exista un mandato judicial que lo declare como un servidor en planilla, yo no puedo administrativamente considerarlo como un servidor de servicio, ¿no? Como un servidor civil. Porque si yo lo sanciono utilizando las reglas del disciplinario de la ley 30057, por el contrario, lo que voy a dar son más elementos probatorios a esta persona para acreditar y decir, mira, soy locador, pero es tan encubierto mi contrato que incluso me sancionan. Mira, ¿qué más prueba necesitas, juzgado laboral, para ver que incluso me sancionan y tengo subordinación? Entonces, por más que esté subordinado, por más que esté desnaturalizado, no le puedes aplicar el PAT a un locador de servicio, ¿sí? Muchas gracias, Roger, y ahora te doy pase, no te preocupes. Julio nos pregunta, ¿se aplica a los locadores con FAC y PAC? Excelente, Julio, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión que habla de ámbito de aplicación. Pero te comento, yo voy a hacer una precisión a tu comentario. Está muy bien lo que has dicho. A los locadores FAC y PAC sí se les aplica, pero siempre y cuando ocupen dentro de la estructura orgánica de la entidad un puesto. Existen dos tipos de FAC, por ejemplo. El que les habla es un FAC, pero es un FAC consultor, no ocupa un puesto dentro de la estructura orgánica de la entidad donde laboro. Sin embargo, hay otros FAC que sí son contratados para determinados puestos, para directores, para asesores de alta gerencia, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia. Se aplica a los FAC y PAC siempre ocupen un puesto dentro de la estructura orgánica de la entidad. Pero si son consultores, solamente consultores, no se les aplica el PAC. Muchas gracias, Julio, por la intervención. Es muy importante, eso nos ayuda a interactuar. Frank nos dice, doctor, ¿en la actividad privada se puede utilizar este tipo de contratación civil de locación de servicio? En la actividad privada sí se utiliza, ¿no? Pero es una contingencia latente en la actividad privada, porque basta que llegues a una FIL para ver, a ver, tú, ¿de quién dependes, no? ¿Estás en planilla? No. ¿Tienes un photocheck? ¿Tienes algún uniforme de la entidad? Y van a decir, acá hay un contrato laboral, un contrato civil simulado, ¿no? Y que en la realidad y en virtud del principio de primacía de la realidad, tú debes estar en planilla. Entonces, muchas personas, muchos trabajadores de la actividad privada, que no viene a la sesión, pero es necesario para no dejarlo a Frank sin la respuesta, prefieren estar en locación de servicio porque evitan, ¿no? Por ejemplo, el descuento de la AFP, evitan, por ejemplo, pagar renta. Entonces, incluso hay personas en el mercado laboral que prefieren estar en esa condición, ¿no? Pero sí es posible, pero genera contingencia, Frank. Esa es mi respuesta. Reinaldo, ¿cómo está Reinaldo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Nos dice, ¿se podría ampliar las diferencias entre los contratos administrativos y los contratos laborales? Gracias. Sí, Reinaldo, más que administrativos y laborales, estamos hablando de locadores de servicio, es decir, que no tienen vínculo laboral, y servidores, que sí tienen una relación laboral. Los locadores de servicio se contratan con las normas de contrataciones del Estado, menores, ¿no? Menores cuantías, se contrata por ahí, un locador de servicio. Entonces, tiene sus particularidades, se elabora un término de referencia en virtud de una necesidad del área usuaria y se contrata. Lo que nos decía Roger es, pero ya está desnaturalizado, ya está subordinado. ¿Por qué? Porque constantemente, todos los meses, le renuevan esa orden de servicio. Yo he conocido un locador de servicio aproximadamente 11 años como locador de servicio. Entonces, esa locación de servicio está desnaturalizada, por ejemplo. Y la diferencia con un contrato de naturaleza laboral está en planilla. El servidor está en planilla, le pagan su remuneración según el cronograma que se paga en el Estado, se le paga aguinaldo, ¿no? Si es un 276 o un CAS, se paga gratificación o CTS si es un 728, entre otros beneficios. En cambio, un locador de servicio solamente recibe su contraprestación, nada más. ¿Sí? Gracias por la pregunta, estimado Reinaldo.
Mary nos pregunta, entonces, ¿a un magistrado no se le puede aplicar un PAT? No le puedes aplicar un PAT con la ley 30057, ley del servicio civil, estimada Mary, pero sí con la norma especial y justamente con estos órganos, como nos han detallado, nuestro colega, a ver, nuestro colega Carliño, ¿no? Que son las OCMAs y las ODECMAS. Jorge Lucana. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Gracias por la pregunta. Nos dice, ¿los funcionarios públicos son sometidos al PAT? Sí, sí son sometidos, Jorge Lucana. Y vamos a ver una sesión de casuística de PAT a funcionarios públicos. Recuerden, pregunta incluso de examen, ¿no? Yo recuerdo que esa pregunta me hicieron en un examen en la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Quiénes son funcionarios públicos? Funcionarios públicos son solamente aquellos que están en el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil. Por lo tanto, cuando ustedes revisen, se van a dar cuenta que no están los jefes de recursos humanos, no están los de abastecimiento, no, son muy escasos los ministros, los viceministros, los secretarios generales de los ministerios, los titulares de cada entidad. Un ejemplo muy claro para que ustedes vean la importancia de esto. En SUNAR, que es una entidad muy grande a nivel nacional, tiene presencia a nivel nacional. Si ustedes se ponen a revisar quiénes son funcionarios en la SUNAR, solamente son dos grupos. Uno, el superintendente. Dos, los miembros del tribunal registral. No existen más funcionarios. No, pero el gerente general, no, no está en el artículo 52. No, pero el director de técnica registral, no. Puede ser un director, puede ser el que emite los informes y las directivas, los reglamentos en materia registral, pero no es un funcionario para el sistema administrativo de recursos humanos, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta, estimado Jorge. Carlos Miguel nos pregunta, entonces, ¿qué se aplicará a los locadores en tema disciplinario? Carlos, no se le aplica régimen disciplinario. La recomendación es ahí aplicar las penalidades que señala la norma, ¿no? Muchas entidades ya han regulado mediante directivas la contratación por menor cuantía y señalan penalidades para el locador de servicio, o en todo caso la resolución de su contrato, ¿sí? Esa es la forma de cómo se sanciona a un locador de servicio. Sin perjuicio, obviamente, estimado Carlos, de existir alguna irregularidad con connotación penal, de ejercer potestad sancionadora, pero en la vía penal. Eso sí es posible, o en la vía civil, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Carliño nos dice, resolución administrativa 243 PAT. Carliño, explícanos eso, por favor. Resolución administrativa. Ahí te leo. Brigitte nos dice, en la actualidad se puede sancionar al locador por infracción al Código de Ética de la Función Pública. No, Brigitte, ya no, porque las normas, el reglamento del Código de Ética ha sido derogado. Solamente ha quedado la ley, es decir, los deberes, los principios y la prohibición. Eso se sanciona con la Ley de Servicio Civil. Y el reglamento ha sido derogado. En el reglamento se establecía que a los locadores también era posible imputar responsabilidad administrativa disciplinaria a los magistrados y servidores, ¿no? En la resolución administrativa donde hay procedimientos asimétricos. Sí, ese es en un régimen especial. Genial. Ahora sí le doy pase a Roger y ya con eso continúo con la exposición. Adelante, Roger. Sí, sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, Roger? Qué gusto. Doctor, es el caso siguiente. Mire, es una profesora que ha sido declarada excedente a través de una resolución administrativa emitida por una unidad de gestión educativa local. La han declarado excedente y ha sido reubicada a otra institución educativa. Entonces ella, no estando conforme, apeló. Eso fue en el año 2019. Apeló y fue resuelto su apelación en el año 2020, pero no por la autoridad de servicio civil, sino lo conoció la gerencia de educación regional de la región, en segunda instancia, y emitió una resolución dándole la razón a la profesora y revocando la resolución venida en grado. Entonces, esta resolución, la profesora lo que ha hecho es, al no haber llegado a cumplir la misma UGEL con esta resolución de devolverla a su institución educativa original, es que ha presentado este año ¿cómo se llama? Una demanda proceso constitucional de cumplimiento. Pero, sin embargo,
Pero Roger, extraoficialmente se conoce, señala la UGEL Hilo de que, ¿cómo se llama? Que esa resolución no debió haber sido emitida por la Gerencia Regional de Educación, sino por el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, exacto, ¿cómo correspondería en este caso? O sea, ¿hay una intromisión de parte de la misma Gerencia Regional de Educación? ¿Debió haberse enviado al Tribunal del Servicio Civil? sí, debió ir al Tribunal de Servicio Civil. Ese tema de excedente, hay bastante jurisprudencia, Roger. Sobre todo la segunda sala se dedicaba hasta el año 2019, fines de 2019, sobre ese tema. Pero lo que pasa es que ahí ya se conoce en la administración pública que es el error inducido por la administración. Se abocó en un momento una autoridad que no era competente. Entonces es muy probable que no quieran ejecutar el mandato porque la que ha emitido el acto no es competente, pero lo que pasa acá es que ya causó estado. Entonces, en su momento debieron observarlo, debieron objetarlo, ¿no? Incluso yo, por parte de la persona que estás comentando, de la profesora, si fuese su asesor, lo que haría es ver por el lado penal, ¿no? Porque ya también tengo una resolución que todavía no se ha cuestionado a nivel legal, su legalidad o no, sino que ya ha causado estado, y interponer una demanda por abuso de autoridad, ¿no? Porque ya existe un mandato y no se está cumpliendo. Un mandato por una autoridad administrativa competente hasta el momento que no se declare su nulidad. Porque recuerden que así son los actos administrativos. Los actos administrativos se consideran, se presumen válidos hasta que no se declare su nulidad. Entonces yo creo que va por ahí. Reforzar la parte administrativa y de repente con la parte incluso penal. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿debió ir al Tribunal de Servicio Civil? Sí, debió ir al Tribunal de Servicio Civil y hay bastante jurisprudencia al respecto. Gracias, Roger, por tu intervención. La última pregunta, ya para continuar, porque tengo todavía bastantes diapositivas, ¿sí? Nos preguntan acá, a ver, lo que nos dice, doctor, una persona a quien se iniciaría un procedimiento administrativo disciplinario puede ser suspendida en sus funciones por medio de un memorándum invocando una medida cautelar. Sí, les comento, esto lo vamos a ver en la tercera sesión. Recién en la tercera sesión, pero ya Frank se está anticipando, entonces vamos a darle, para que Frank tenga una respuesta preliminar, vamos a mencionar algo. Frank, la forma que se utilice, ¿no? Resolución, memorándum, es indistinta, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que sí tenga motivación y sí tenga la estructura que en buena cuenta nos da la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Frank nos dice, ¿me pueden imponer una medida cautelar en el régimen disciplinario? Sí, sí existen las medidas cautelares, Frank. Y a diferencia de en la vía civil, las medidas cautelares acá son para la entidad. Es decir, son herramientas que la entidad utiliza para garantizar la correcta administración pública. Por ejemplo, si yo tengo en el área de logística un operador logístico que por ahí está filtrando información a los potenciales postores, y ya me di cuenta como jefe, yo no quiero a esa persona en mi equipo. Entonces, puedo iniciar primero a recopilar información para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, que me puede durar hasta 3, 4 meses, siendo rápido, de repente 2 meses, pero yo ya no lo quiero. Entonces, yo como jefe inmediato me voy a recursos humanos y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero esta persona. Iníciale el PAT, pero por favor sácalo de ahí. Entonces, recursos humanos tiene esta herramienta que es la medida cautelar y existen 2 tipos, Fran. La primera medida cautelar es poner al presunto o presunta infractora a disposición de recursos humanos para que recursos humanos le asigne funciones distintas, ¿no? A las que venía ejecutando, pero similares con su perfil. Pero ya separarlo del lugar donde estaba trabajando, de la unidad orgánica. La otra medida cautelar es exonerar al presunto o presunta infractora de asistir al centro de trabajo y decirle, ¿sabes qué? Mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario, ve a tu casa. No vengas a trabajar. No, pero ya no me vas a pagar. No te preocupes. La entidad te garantiza el pago de tu remuneración. Y esas son las 2 medidas cautelares que existen en el disciplinario. No quiero anticiparme más, Frank, porque lo vamos a ver en la sesión número 3. Pero respondiendo a tu pregunta, sí existe una medida cautelar. ¿Sí? No, gracias a ti, Frank, por las preguntas. Por favor, participen, porque eso va a ayudar mucho a la sesión. Doctor, no estamos yo quiero hacer una pregunta ¿sí? final. Sí, adelante, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal, Manuel? Un comentario nomás sobre el tema del CAS, que me pareció muy atinado el tema de desterrar el tema de que el CAS surge como consecuencia de
del TLC, no era así. Es más, la doctora Yaneli Boyer también lo señala en su libro sobre la función pública, y señala que pues, cómo surge CAS, y que justamente las entidades en un comienzo entendieron de que este era un contrato administrativo disimulado, justamente por eso el CAS nace con derechos recortados. Recordemos que nació con 15 días de vacaciones, entre otros, ¿no? Doctor, haciendo un paréntesis ya, mi consulta iba, en el caso de los trabajadores de las empresas del Estado, ¿cómo se aplica el régimen disciplinario? ¿Lo aplicamos en puridad este régimen o lo aplicamos de manera supletoria? ¿Y hasta qué punto podemos estirar esa supletoriedad? Genial, genial, Manuel. Lo vamos a ver en la sesión número 2, el día jueves, pero te anticipo que se aplica de manera supletoria, ¿sí? Incluso la propia norma establece a quién se le aplica de manera transversal, o sea, toda la norma, son los 3 regímenes generales, y a los regímenes especiales y a las empresas del Estado de manera supletoria, ¿ya? De manera supletoria. Pero gracias, Manuel, por la contingencia. Vamos a ver consideraciones previas sobre el PAT. Y acá vienen algunas preguntas que ustedes se han estado dando, ¿no? ¿Qué hago con el locador de servicio, no? Ya, no lo puedo sancionar disciplinariamente, pero debe de haber alguna manera de sancionarlo. Por un lado hemos visto las penalidades, por otro lado hemos visto la resolución del contrato, pero ¿qué pasa si un locador de servicio causa un perjuicio económico a la entidad, ¿no? Puede existir responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en ese caso sí ya se considera a un locador de servicio, no como servidor, sino se le considera a una persona que está afectando, está haciendo un daño a la entidad. Queridos amigos, el sustento de la potestad sancionadora hacia los servidores, a las personas que están vinculadas con la entidad, ¿no? Tienen un sustento constitucional. Y es importante que ustedes lo sepan, porque al momento de sancionar no solamente se trata en memorizarme los artículos de las faltas y sanciones y sancionar, sino tengo que entender cuál es el génesis. Y como toda norma infralegal, responde la Constitución en materia disciplinaria o sancionadora. Fíjense ustedes, cuando revisen el artículo 41 de la Constitución Política establece, la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de inhabilitación para la función pública. Entonces, ¿qué significa eso? Es una remisión expresa a una norma legal. La ley establece la responsabilidad, le está otorgando la posibilidad que el legislador regule la responsabilidad administrativa en el Estado. Y en efecto, los servidores civiles, por ejemplo, los funcionarios, para ser más exactos, tienen responsabilidad política. ¿Recuerdan ustedes? El antejuicio, por ejemplo, cuestión de confianza. Esa es una responsabilidad política. La responsabilidad civil, cuando cometemos, por ejemplo, la pérdida de un bien, ¿no nos llaman acaso, la Procuraduría, no nos llama acaso a una conciliación para hacer el pago de la prima o la devolución del bien perdido que nos ha sido asignado? ¿No? Existe responsabilidad civil también. La responsabilidad penal, y ahí ustedes dirán, ¿por qué responsabilidad penal? Por ejemplo, si yo hago mal una entrega de viáticos sobregirada, ¿no? O en todo caso, podríamos hablar acá de delitos de corrupción, ¿no? Funcionarios públicos también tienen responsabilidad penal. Y luego encontramos la responsabilidad administrativa, que es justamente la materia de nuestro curso. Pero la responsabilidad administrativa tiene una característica, se divide en 2. Por un lado, tengo la responsabilidad administrativa funcional, que está a cargo, amigos, de la Contraloría General de la República. Gustavo, pero la Contraloría General de la República, sus faltas, sus infracciones han sido declaradas inconstitucional. Y según el artículo 81 de la Constitución Política del Perú, estas normas, a partir del día siguiente de haber sido declaradas inconstitucional, son expulsadas del ordenamiento jurídico. Sí, pero recuerden también que ya se aprobó a nivel de comisión el nuevo marco legal de la Contraloría General de la República, la semana antepasada. Y luego tenemos la responsabilidad administrativa. Y de esa responsabilidad administrativa es la que vamos a hablar hoy día. Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre el PAS y el PAT? El PAS lo ve la Contraloría, el PAT lo ve la entidad. El PAS que veía la Contraloría, por ejemplo, con la norma anterior era de la siguiente manera: se hacía un informe de control, ¿no? Y dentro de ese informe de control se llegaba a determinar ciertas desviaciones, observaciones. Y se consideraba faltas graves, muy graves y leves.
Las faltas graves y muy graves iban al PAS, al procedimiento administrativo sancionador, con la Contraloría General de la República. Y las faltas leves se las dejaban a la entidad, para que la entidad ejerza potestad disciplinaria. ¿Ya? Muy interesante, por favor. Gustavo, y el tema disciplinario, ¿cómo se sustenta? ¿No? Se sustenta de la siguiente manera. Hemos dicho que un servidor tiene vínculo de naturaleza laboral, y en ese vínculo se presentan los tres elementos de la relación laboral, ¿no? Prestación personal, remuneración y subordinación. Se suscribe un contrato, y en mérito a ese vínculo, el empleador tiene tres poderes, tres facultades. Primero, reglamentar. Y esto se ve manifestado ¿dónde? Al momento de aprobar mi reglamento interno de trabajo, como empleador. Soy el empleador, puedo reglamentar. Luego, facultad de supervisar o fiscalizar. Claro, incluso aquellas entidades que ya tienen implementado su gestión de rendimiento, yo puedo supervisar constantemente el trabajo o la labor de mis servidores. Sin ir muy lejos, en virtud del decreto de urgencia 026 año 2020, se habla del trabajo remoto. ¿Y cómo se fiscaliza o supervisa el trabajo remoto? Se supervisa y fiscaliza en mérito a las metas, a los objetivos que trace el jefe inmediato. Y por último, tengo la facultad de sancionar. Y justamente en virtud de esta facultad es que nosotros podemos hablar hoy en día del procedimiento administrativo disciplinario de la ley 30057. El empleador tiene, recuerden, facultad de reglamentar, facultad de supervisar y facultad de sancionar. Este es el desorden normativo, amigos, que existía antes del 14 de septiembre de 2014. ¿Por qué del 14 de septiembre de 2014 hacia adelante entra en vigencia la ley 30057 y su reglamento en materia disciplinaria? Fecha importante, por favor. Veamos un poquito de historia. Si yo era un trabajador 276 antes del 14 de septiembre de 2014, si yo cometía una falta administrativa, ¿saben quién me instruía? ¿Quién hacía la investigación? La hacían las famosas comisiones de procedimientos administrativos disciplinarios, CEPAT y CPPAT, ¿no? Había una comisión especial en el caso de que se trate de un funcionario o un directivo. Y había la CPPAT, que era la Comisión Permanente de Procedimiento Administrativo Disciplinario. ¿Quién integraba estas comisiones? Por un lado, un representante del titular de la entidad, por otro lado, el jefe de recursos humanos, y a su vez completaba este colegiado un representante de los servidores. Era una comisión paritaria, ¿no? Había un representante de los servidores. Otra de las características de los trabajadores 276 en materia disciplinaria antes del 14 de septiembre de 2014, existía suspensión hasta 30 días. Y luego existía cese temporal, que era desde 30 días hasta 12 meses. Eso es una diferencia muy grande a lo que hoy tenemos. Hoy tenemos suspensión de un día hasta 365 días. No existe el famoso cese temporal. La prescripción también era muy diferente, porque la prescripción en ese momento era de un año, ¿no? Reconocida por la autoridad competente, que era la CEPAT o CPPAT. Un año. Luego se iniciaba el procedimiento administrativo disciplinario y la norma decía que el procedimiento no debía de superar los 30 días hábiles. Entonces muchos comenzaron a interpretar, si tú no me sancionas en 30 días, automáticamente quedo exonerado. Ya no me puedes imputar responsabilidad administrativa disciplinaria. Fue recién cuando el Tribunal Constitucional comenzó a analizar este tipo de casos y señalar de que eso no genera la caducidad del procedimiento. Si tú como autoridad del procedimiento 276, antes del 14 de septiembre de 2014, no pudiste sancionar dentro de los 30 días, no significa que el procedimiento ha caducado. Lo que significa es que sí puedes sancionar, pero existe responsabilidad por parte de las autoridades por no haberlo hecho dentro de los 30 días. En el caso de un 728, régimen laboral de la actividad privada, recuerden ustedes que bajo la premisa de que eran los mejores profesionales, eran necesarios que ingresen al sector público. ¿Cómo era la sanción antes del 14 de septiembre? Para comenzar, no había plazo de prescripción. Claro, a ver, veamos, vamos a participar. Silvia Camino y tenemos a Marta Raquel. Tanto Silvia como Marta son servidoras 728, hipotéticamente hablando.
antes del 14 de septiembre de 2014. Son trabajadores 728 y cometen una falta administrativa, ¿no? Y Silvia, después de haber cometido en enero la falta administrativa o la presunta falta administrativa, recién buscan imputarle responsabilidad en el mes de diciembre del mismo año y la sancionan en el mes de julio del próximo año. Eso era un quebrantamiento al principio de inmediatez. Claro, Silvia fácilmente podría decir, han vulnerado el principio de inmediatez y el principio de inmediatez genera dos elementos. Primer elemento cognitivo. ¿Cuándo tomaste conocimiento? En enero. El elemento volitivo, es decir, las acciones que hace la administración para ejecutar su sanción. ¿Qué acciones hiciste desde enero hasta la fecha de la sanción? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado más de un año, año y medio. Entonces, ese era un quebrantamiento al principio de inmediatez. Lo que busca el principio de inmediatez es que tanto el conocimiento, ¿no?, como las acciones que se tomaban después del conocimiento sean rápidas, sean inmediatas. No había plazo de prescripción, sino lo que se buscaba es que la sanción sea inmediata, lo más rápido posible. Se otorgaba un plazo de descargo, 6 días naturales, ¿no? Y luego existe un precedente, en esa fecha utilizaba un precedente, 03/2010, precedente de Servir, que hablaba del plazo de inmediatez. Y luego teníamos la ley del Código de Ética de la Función Pública, antes del 14 de septiembre de 2014, y podíamos imputar la ley del Código de Ética a los locadores de servicio. Claro, claro que sí se podía. Por ejemplo, Raúl Linares, ¿no? Raúl Linares le imputaban la ley del Código de Ética de la Función Pública por una presunta falta que había cometido. Existía un plazo de prescripción, sí, de 3 años, pero no solamente eso. Raúl decía, bueno, a mí no me conviene, yo soy trabajador 276 y me están instaurando un procedimiento con la ley del Código de Ética. Bueno, yo soy técnico, no tengo mucho futuro en esta entidad, mejor me desvinculo. El solo hecho de desvincularte de la entidad ya no te podían sancionar con una inhabilitación, una destitución, pero sí podrían perseguirte con ley de Código de Ética con una sanción pecuniaria. Y ahí aparecían las famosas multas. La sanción no era la suspensión, la destitución, la inhabilitación, sino que la sanción era una multa, una sanción pecuniaria, que iba hasta 12 UITs. Y también se tramitaba a través de la CEPAT y CEPEPAT. Noten ustedes la diferencia. Actualmente, lo vamos a ver en la sesión que corresponda, pero actualmente el plazo de prescripción son de 3 años de cometido y 1 año de conocido por recursos humanos. 3 años de cometida el hecho objeto del PAT o 1 año de conocido por recursos humanos. Miren la diferencia en el plazo de prescripción. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir del 14 de septiembre de 2014 entró ya en vigencia la Ley del Servicio Civil y el Reglamento en materia disciplinaria. Pero cuando hablemos de la Ley del Servicio Civil, por favor, solamente en materia disciplinaria está vigente el título 5. Silvia, por favor, si nos permites con el micrófono. Gracias. El título 5 de la Ley del Servicio Civil se encuentra vigente. ¿Ya? En cuanto al reglamento, solamente se encuentra vigente el libro 1. Si ustedes, si su entidad ha transitado o no ha transitado el nuevo régimen de servicio civil, indistintamente del tránsito, se les aplica el libro 1 del reglamento de la ley de servicio civil. Esto es para el examen, por favor, y también para la vida. El reglamento de la ley de servicio civil se aplica a las entidades del Estado, el libro 1, indistintamente si has transitado o no has transitado al régimen de servicio civil. Sí. Ejemplos. En su entidad les apuesto que ustedes ya hablan del plan de desarrollo de personas. Les aseguro que ustedes ya hablan de capacitaciones con la ley de servicio civil. Pero ¿por qué hablan de eso si todavía no han transitado? ¿Por qué? Porque ya se encuentra vigente el libro 1 del reglamento, cuando hablamos de gestión de la capacitación. Hablamos de régimen disciplinario, pero tu entidad todavía no ha transitado. ¿Por qué hablan de régimen disciplinario? Porque se aplica el libro 1 del reglamento de la ley de servicio civil. Dicho esto, por favor, no apliquen el libro 2 cuando vamos a ver disciplinario. Nos jala mucho la atención el libro 2 del reglamento en materia disciplinaria. Y no cometamos los errores que lo hemos cometido nosotros. Nosotros hemos cometido errores en el año 2014, 2015, cuando no existían informes de Servir que nos ilustren como existen ahora.
Por ejemplo, nosotros decíamos, voy a imputar responsabilidad administrativa disciplinaria a este trabajador. ¿Por qué? Porque ha incumplido la obligación señalada en el reglamento de la Ley de Servicio Civil. Esta obligación está en el libro 2 del reglamento y le imputábamos responsabilidad. Y resultaba que cuando iba al Tribunal de Servicio Civil, el tribunal nos enmendaba la plana y nos jalaba las orejas y nos decía, a ver, ¿tu entidad ya transitó al nuevo régimen de servicio civil? No. Entonces, ¿por qué estás utilizando el libro 2? No, es que como estoy utilizando el libro 1, pensé que podía el libro 2. No, porque cuando revisan la segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley de Servicio Civil, se van a dar cuenta que la aplicación solamente es del libro 1. Cuando tu entidad ya haya transitado al nuevo régimen de servicio civil, recién puedes utilizar el libro 1 y el libro 2 del reglamento sin ningún problema. Por favor, pregunta de examen. Libro 1 se aplica. El libro 1, capítulo 6 del reglamento. Esto es todo lo que vamos a estudiar durante las 6 sesiones que nos quedan, ¿no? Vamos a hablar de disposiciones generales, faltas disciplinarias, el procedimiento en sí, las prohibiciones, derechos y obligaciones. Ahora vamos a hablar de las reglas sustantivas y procedimentales. La Directiva 02-2015. Primero tengo la Ley 2013, Reglamento 2014, y después en marzo del 2015, Servir dice, no, los operadores de recursos humanos y las secretarías técnicas necesitan una norma más aterrizada. Necesitan una norma que les ilustre de manera más detallada. Entonces vamos a sacar nuestra directiva. Y sacaron una directiva donde señalaban que existen normas sustantivas y normas procedimentales. No es nada del otro mundo. Lo que sí llamó mucho la atención es que los plazos de prescripción fueron consideradas como normas procedimentales. Y en el año 2016, el tribunal, la sala plena del Tribunal de Servicio Civil, le enmienda la plana a la autoridad de Servicio Civil, a la gerencia de políticas, y le dice, la prescripción no es una norma procedimental, la prescripción es una norma sustantiva, y debe ser considerada como norma sustantiva. Entonces ustedes me dirán, Gustavo, pero ¿por qué nos explicas norma sustantiva, norma procedimental? Es importante. ¿Por qué? Porque si los hechos eran ejecutados, ¿no? Los hechos objetos del PAT eran anteriores al 14 de septiembre, ¿ya? Pero se instauraban después del 14 de septiembre y utilizaba las normas sustantivas del régimen del servidor. ¿Me explico? A ver, veamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Solo es para tema de cultura general, porque esto ya no va a existir, ya que no existen PATs del año 2013, ¿no? Todos estarán prescritos a la fecha. Me explico con este ejemplo. Vamos a participar con uno de ustedes. A ver, ¿con quién participamos? Nos acompaña Alexander. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Qué gusto. Alexander, imagínate que tú me instauras un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? Pero tú como entidad, tu oficina de recursos humanos, a través de tu secretaría técnica, como entidad tomas conocimiento el 15 de octubre de 2015. Pero yo soy trabajador 276, Alexander. Y la falta la he cometido el 23 de febrero del año 2012. Entonces, lo que decía la Directiva 02-2015 es que la comisión de los hechos, si la comisión de los hechos fue anterior al 14 de septiembre, antes de que entre en vigencia la Ley de Servicio Civil y su reglamento en materia disciplinaria, tendrías que utilizar las normas sustantivas de mi régimen, o sea, todo lo que son derechos, obligaciones, faltas de mi régimen como 276. Y las normas procedimentales del régimen de servicio civil. Entonces era toda una disyuntiva, 2014. Si es norma sustantiva, norma procedimental, y era todo un tema. Incluso existían informes de Servir que eran contradictorios, porque para Servir era norma procedimental la prescripción. Sin embargo, para el Tribunal del Servicio Civil, la sala plena, su precedente, era una norma sustantiva. Luego, si es una norma sustantiva, lo que se tendría que utilizar es mi plazo de prescripción de 276, ¿no? No la norma sustantiva, no la prescripción del régimen 30057. Sin embargo, años más tarde, con los pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, del Tribunal sobre todo, se llegó a utilizar el principio de irretroactividad benigna. Claro, indistintamente de la naturaleza de la prescripción, llegó a decir Servir. Si la prescripción, el plazo de prescripción es más beneficioso para el presunto infractor, se utiliza la norma
del régimen que sea más beneficioso. Y a todas luces, la prescripción del régimen de la Ley de Servicio Civil es más favorable para este tipo de casos. Y muchos de los casos comenzaron a prescribirse. Muchos de los casos. Comento esto para historia nada más, ¿sí? Pero acuérdense que existen normas procedimentales y normas sustantivas. Tipologías de las entidades, y con eso acabamos. En la acción pública, amigos, en materia de recursos humanos, solo en materia de recursos humanos, Servir ha creado una ficción jurídica y separa las entidades en dos, entidades tipo A y entidades tipo B. ¿Quiénes son las entidades tipo A? Son los pliegos. ¿Quiénes son las entidades tipo B? Son las unidades ejecutoras del pliego o son los órganos desconcentrados de este pliego. Ejemplo, en el caso de SUNARP, SUNARP tiene una sede central. Sin embargo, a lo largo de todo el país tiene 14 zonas registrales. Cada zona registral es una entidad tipo B. Y la sede central es la entidad tipo A. Gustavo, ¿para ser una entidad tipo B basta ser órgano desconcentrado? No. Tengo que cumplir en materia disciplinaria con 3 requisitos, ¿no? Primer requisito, tener un titular de la entidad. Segundo requisito, tener una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces. Tercer requisito y último, tener competencia como entidad tipo B de poder contratar y desvincular. En el caso de la zona registral, tiene un jefe zonal. Este jefe zonal, según sus documentos de gestión, es el titular de la entidad. En la zona registral existe una unidad de administración, que es la que hace a sus veces de una oficina de recursos humanos. En la zona registral, según el MOF y según el ROF, tiene la facultad de contratar a su propio personal, la zona registral, como también de desvincular a este personal. Entonces, es considerada una entidad tipo B. ¿Hemos hablado del titular de la entidad? Sí. ¿Quién es el titular de la entidad? Pregunta de examen. Amigos, ¿por qué es pregunta del examen? Porque la definición titular de la entidad lo van a encontrar en disciplinario y lo van a encontrar a lo largo de todo el sistema administrativo de recursos humanos. Titular de la entidad, según el artículo 4 del título preliminar del Decreto Supremo 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley de Servicio Civil, es la máxima autoridad administrativa. Gustavo, no me has dicho nada. Es muy gaseosa la definición. Sí. Si yo digo que titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa, no he dicho mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer para identificar quién es la máxima autoridad administrativa de mi entidad es verificar, por favor, mis documentos de gestión. Si soy una entidad de gobierno nacional, regional o local, reviso mi ROF, mi Reglamento de Organización y Funciones. Si soy un proyecto, un programa, reviso mi manual de operaciones. Y voy a encontrar ahí indiscutiblemente quién es la máxima autoridad administrativa. ¿Quién no es una máxima autoridad administrativa? No es la máxima autoridad ejecutiva, no es el alcalde, no es el gobernador regional, no es un consejo directivo. ¿Ya? Por lo general, en el caso de SUNARP y en caso de los ministerios, la máxima autoridad administrativa es la Secretaría General, por ejemplo. Entonces recuerden esta ficción jurídica. Entidades tipo A, pliego. Entidades tipo B, órganos desconcentrados o unidades ejecutoras. Gustavo, ¿no tienes otro ejemplo de entidades tipo A, tipo B? Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministerio es una entidad tipo A, es pliego. Y los órganos desconcentrados o unidades ejecutoras de este pliego son sus entidades tipo B. ¿Quiere decir, Gustavo, que la entidad tipo B tiene autonomía en sistema administrativo de recursos humanos? Sí. Todo lo que es sistema de recursos humanos la ve la entidad tipo B, de manera particular. ¿Y por qué es importante en materia disciplinaria? Porque los servidores de las entidades tipo B solamente pueden ser sancionados por las autoridades de la entidad tipo B. No resulta válido y coherente que un servidor de la entidad tipo B sea sancionado por las autoridades de la entidad tipo A. Recuerden, por eso es importante hablar de entidad tipo A y tipo B en materia disciplinaria. Si yo soy servidor de una entidad tipo A o B, soy procesado y soy sancionado por las autoridades de mi entidad, A o B. Pueden existir casos excepcionales, obviamente. ¿Qué sucede si el titular de la entidad tipo B es sometido a un PAT? Sobre él ya no hay más autoridades. Entonces, en esos casos excepcionales, sí va a la entidad tipo A.
¿Sí? Queridos amigos, eso ha sido la sesión de hoy. Hemos terminado muy puntuales. Entonces yo quedo atento a poder escucharlos y a leerlos para la intervención de la segunda parte. Una consulta. Esta primera clase, solo permíteme, Roger, acabo. Esta primera clase ha sido introductoria, no tenía mucha casuística, sino que son conceptos previos que ustedes tienen que conocer para ver el tema disciplinario. Ha sido un gusto estar nuevamente con IDEG y con ustedes en las próximas 3 semanas que vamos a estar juntos. Por favor, participen bastante, porque de ahí va a generar el debate y la casuística, ¿no? Así que los escucho. Adelante, Roger, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. En el caso de la entidad B,